¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hacer una clase particular porque es para grabación, es la primera que hago en mi vida, que me graban. Me conocen, soy docente del taller, del equipo integrante de los docentes. ¿Qué me decís? Que si no te ven no te pueden conocer. Me conocen los que están presentes y soy yo la que estoy acá ahora. Isabel, del grupo de los jueves B, ¿sí? Y bueno, mi nombre completo es Isabel Gadino y trabajo en temas de territorio. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo analizar todo lo que hemos visto hasta ahora, que tiene que ver con esto que estamos viendo, ¿no? Consumos, residuos, fue lo que empezamos, ¿se acuerdan? En los inicios del semestre. Recursos naturales, servicios ecosistémicos son los temas que hemos empezado a trabajar ahora. La última clase con Álvaro de Giorgi, también empezamos a ver el tema de qué pasa entre la relación del individuo o la sociedad y la naturaleza, ¿sí? Y los temas de cultura o culturas. Lo que vamos a ver hoy entonces es en dónde es que existen todas estas cuestiones. Nos va a preocupar o a ocupar la clase de hoy cuál es el soporte físico de todo esto y qué cosas hacemos con ese soporte físico. Bien, en principio, como lo vimos en la clase de Guillermo, ¿verdad? Nuestra nave, el soporte físico común a todos nosotros es el planeta Tierra. Nos podemos acercar y vamos a llegar a esta definición que es sobre el territorio. Por lo tanto, lo que vamos a decir es, bien, nuestras acciones como seres humanos tienen que ver con un territorio, ¿sí? El territorio lo entendemos como esto, el sistema construido a lo largo del tiempo que relaciona el modelo de desarrollo de determinada sociedad y el medio ecosistémico que habita. ¿Se entiende? Esto de modelo de desarrollo, porque lo demás era bastante, ya lo hemos tratado, pero lo de modelo de desarrollo, bien, refiere a que es la manera en que una sociedad usa sus recursos y los intercambia con otras sociedades, responde también a los cambios cotidianos y a los cambios estructurales. ¿Para qué? Para lograr objetivos y después distribuir de alguna manera los resultados de su actividad. Lo que no dice es ni cómo los distribuye, ni cómo trata los recursos, pero como definición general se trata de esto, ¿sí? Esta definición involucra pasado, presente y futuro, ¿verdad? Porque hablamos de, a lo largo del tiempo, de los procesos, los cambios estructurales. Entonces, a lo que llegamos es que el territorio que tiene que ver con esto, tiene que ver con el tiempo, esa construcción que la sociedad va haciendo de su espacio, del espacio que habita, ¿sí? Y lo que vamos haciendo es trabajar, construir el territorio en el que estamos ubicados y que de alguna manera nos ubica también a nosotros en algún sitio especial. El territorio es el escenario de nuestras acciones, pero también es un actor de nuestras acciones, ¿verdad? Porque no todos los territorios son iguales, ¿sí? Pero también está la parte que las sociedades humanas hacen de eso y construyen. Entonces, lo que nosotros habitamos es lo que hemos heredado y lo que estamos trabajando es lo que van a heredar los futuros habitantes del territorio que habitamos, ¿sí? No podemos sacar una foto y estudiar solo la foto. Es necesario trabajar con los procesos históricos. Los procesos históricos tienen diferentes escalas de tiempo. Podemos decir que pasó en los últimos 10 años o podemos decir que pasó desde Cristo para acá, ¿verdad? Pero bueno, no son solo fotos de este momento lo que tenemos que estudiar cuando vamos a analizar el territorio. Esto es lo que hemos visto. Entonces, bien, ¿qué es más o menos lo que hemos estado haciendo, ¿no? Hasta dónde hemos llegado? Por ejemplo, como especie somos capaces de construir una ciudad con lo último de la tecnología en el medio del desierto, ¿sí? Esta ciudad que está absolutamente basada en tecnologías, porque es imposible vivir acá si no se tiene
aire acondicionado, si no se tiene protección contra las tormentas de arena, contra el sol, ¿sí? El clima en general. Cómo construir algo sobre un suelo que no es firme, que es arena, ¿verdad? Todo esto depende básicamente y absolutamente de tecnología que fue aplicada para construir ese territorio, para apropiarse de él, ¿sí? Hoy Dubái es conocida como la capital del shopping, ¿ah? Es Emiratos Árabes, uno de los estados más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el petróleo, ¿sí? Entonces esto es una forma de apropiarse, pero también es una demostración hacia el resto del mundo quiénes somos nosotros, los Emiratos Árabes, cuánto poderío tenemos. ¿Sí? Acá estamos viendo esto de que el territorio es escenario, pero también es actor, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas, y recordando un poco la clase de Guillermo, también hemos sido capaces de llegar más afuera de nuestro planeta. ¿Bien? O sea, nuestro territorio también ya a esta altura está más afuera de la esfera. Y todo esto tiene una cadena de eventos que hacen que lo que hemos visto sea posible. Uno de los términos que trabajamos en las dos clases anteriores, hace dos clases, fue huella ecológica, ¿sí? Esto es una fotografía desde un avión de lo que es las plataformas de extracción de petróleo en el sur de Argentina. Esto que está acá son techos de invernaderos de cultivos de tomate en el sur de España. Un basurero, como cualquier otro que puede haber por ahí, ¿sí? En este caso de muchos productos de computación, ¿sí? Y bueno, otras de las... Esto se puede ver, lo que hemos visto hasta ahora, en estas tres últimas diapositivas, pero hay cosas que, no siendo tan claras, igual las podemos y debemos analizar, que es todos estos usos que nosotros venimos haciendo tienen que ver con las otras especies. En este caso, lo que aparece acá es la pérdida de biodiversidad, ¿sí? A través de varios siglos, ¿sí? Que tienen que ver con la actividad humana. Otra de las cosas que podemos constatar es los grandes cambios de extensiones importantes en el paisaje, ¿tá? Si miran la foto en blanco y negro, es una imagen de la paloma en 1944. Era un gran arenal, ¿verdad? Algo parecido a lo que hoy es Cabo Polonio, que tenemos como un punto importante de nuestro Uruguay natural. En 1944 o 50 lo que se empezó a hacer es forestar todo ese territorio y urbanizar después, ¿verdad? Eso tiene un montón de concepciones atrás que tenía mucho que ver con el Uruguay de la producción agropecuaria, ¿tá? Con que eran tierras que no servían para nada y era fantástico pasar esas tierras a fines productivos en base al turismo, por ejemplo, ¿tá? Pero era una concepción que se tenía del territorio hace 60 años. Hoy ya no es la misma. En general, se intenta proteger ese paisaje que es el Cabo Polonio. Se valora lo que es el recurso de las dunas, de lo que pueda tener abajo como restos arqueológicos, de la vida que pueda sustentar, ¿sí? O del turismo que pueda sustentar, que es diferente al común y corriente. Pero esto es actual. Hace 60 años la historia era otra. ¿Qué pasó? El territorio se transformó y ya no se puede volver atrás. Bueno, esto de trabajar con la costa, además, no es algo propio de los uruguayos, sino que pasa a lo largo del mundo. Las costas atraen a los seres humanos, al principio básicamente por comercio, por transporte, ¿sí? O por alimentos, pero desde hace unos 60 o 80 años tiene mucho que ver con el turismo y con la vida saludable. Entonces el acercarse a las costas es algo que ya es histórico para nosotros. Lo que nos costó entender mucho es cómo funciona la estructura de una costa, cómo funciona ese territorio en el que estamos metiéndonos, ¿sí?
Entonces lo que acá está pasando es que el mar cada vez que crece se come la ruta. Esto es en Inglaterra, ¿sí? Hace poquito pasó esto mismo en Atlántida y pasa periódicamente. Por ejemplo, pasa en Atlántida, fue lo más vistoso que tuvimos. Bien, esto que hacemos también de definir de qué forma es que trabajamos en nuestro territorio y nos apropiamos de él, y de no entender a veces cómo es el sistema sobre el cual nos estamos asentando, ¿sí? También se puede analizar en la forma en cómo hacia adentro la sociedad trabaja con sus recursos, ¿verdad? Esto que decíamos de la definición de modelo de desarrollo, cómo después resuelve disponer de esos recursos, ¿sí? Cuando analizamos para adentro de qué pasa con las sociedades humanas, vamos a encontrar grandes diferencias. Esta es una foto de cómo esas diferencias se ven en el territorio, ¿sí? Esto es, adelante del todo en la foto aparece lo que es la Villa 31, que es un Cantegrí, en el costadito pegado al centro de Buenos Aires, a lo más top del centro de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora perdón, es cómo fue que llegamos más o menos hasta acá. Lo vamos a ver a grandes rasgos, ¿está? O sea, tan grande que vamos a ver desde 4000 años antes de Cristo hasta acá en 1 hora y media. O sea que van a ser saltos enormes, ¿sí? Lo que vamos a hacer es además buscar cuáles son los datos que han quedado en el territorio para ir dando estos saltos y tomando datos de esa historia. Podemos decir que en el 4000 a.C., más o menos, ¿verdad? Las asociaciones de humanos que había en los grupos humanos tenían la capacidad, por ejemplo, como está explicado acá en este dibujo que nos dejaron, ¿sí? La capacidad de trabajar con ganado, de domesticar ganado y trabajar con él. Tenían la capacidad de pintar y enviar un mensaje o dejarse ese mensaje a ellos mismos, ¿verdad? Pero lo que sabemos es esto: se habitaba en cavernas, el hombre buscaba refugio en cavernas que encontraba apropiadas, y ahí hacía su vida cotidiana, y desde allí hacía su vida cotidiana. Un poco más adelante en el tiempo, lo que encontramos es, por ejemplo, este tipo de construcciones que ya tiene que ver con construir algo con las manos propias. No es meterse dentro de una caverna, sino ya empezar a dominar qué pasa con estas piedras que aparecen como bastante planas por 2 caras y que se pueden apilar unas encima de otras, y con eso ir haciendo los refugios. ¿Refugios contra qué? ¿Contra qué se refugiaba el ser humano cuando empieza a crecer como grupo? Contra la naturaleza y contra la fauna. Eran los grandes peligros, ¿verdad? Las bestias que podían llegar a matarlos o hacerles daño, y el clima, ¿sí? Básicamente sobre eso. O sobre algún tercero que anduviera por ahí, que no fuera muy amigable o que quisiera los recursos que ese grupo tenía. Además de esto, el tema de instalarse en algún lugar y agruparse también tenía que ver con la espiritualidad. En la medida que el ser humano iba avanzando en qué cosas necesitaba para mantener una vida, para sobrevivir, ¿sí? Entonces también podía estar dedicando tiempo a la espiritualidad, ¿verdad? Seguramente con muchas de las cosas que no entendía por qué pasaban o para qué pasaban, se relacionaban, ¿sí? Con, bueno, lo místico, con dioses, ¿sí? Con divinidades, y de alguna manera también eso tiene un reflejo en lo que es ese territorio del que se apropió. Las sociedades siguen avanzando a lo largo del tiempo, ya estamos en el 3500 a.C. Entonces, lo que vemos acá son los restos de esta ciudad en Mesopotamia, ¿sí? Estamos hablando de una región que en algún momento fue muy
irrigada, ¿sí? En donde lo que demuestran estos restos es que hubo una ciudad o una sociedad muy compleja, con edificios de distinta superficie, de distinto tamaño y de distinto porte, con una estructura que tenía que ver con calles o con avenidas, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos viendo es cómo se avanza en complejidad. La complejidad tiene que ver con la estructura social que va adquiriendo el grupo de humanos que está habitando el territorio y con las herramientas que va dominando también, con la tecnología, ¿sí? Con el conocimiento que va a ir adquiriendo y sumando a lo largo del tiempo. Estas ciudades en general, como vimos en la foto anterior, que hoy es algo bastante seco, ¿sí? Pero hace bastantes miles de años, como decíamos, era un territorio con buenos recursos hídricos, ¿tá? Entonces las ciudades en general tenían que ver con las llanuras, estaban ubicadas en las llanuras fluviales. ¿Por qué? Por lo que estuvimos diciendo hoy, porque servían para el transporte, era mucho más fácil de repente llegar en una canoa, o no sé cómo se llamaban estas cosas, pero que llegar a pie, ¿sí? Había alimentos disponibles, había recursos minerales disponibles como para seguir construyendo. Y bueno, si seguimos avanzando, lo que vemos es que aparece un conocimiento y un dominio tal en la producción de alimentos y en la conservación de alimentos. Los alimentos que tenían que ver con granos, básicamente, que son los que se pueden conservar para las peores épocas de falta de alimentos, solamente con la colecta, ¿verdad? Lo que había que hacer era cultivar y guardar. Todo eso se va aprendiendo y como conocimiento se va acumulando a lo largo de los siglos, y también se va acumulando el hecho de saber construir en los lugares en donde se guarda el alimento, en los lugares a donde se guarda el ganado, las formas de hábitat de la población humana también, ¿sí? Entonces, aparece lentamente una mejora en la producción de alimentos que termina en un excedente de, en este caso, grano y aceite, ¿tá? O sea, ya se podía guardar y estar tranquilos de que iba a haber alimentos para ese invierno y capaz que hasta sobraban. Si sobraban, podían servir para intercambiar con otros grupos humanos que cultivaran o estuvieran, que tuvieran al alcance otros recursos, ¿sí? El viejo y querido trueque. Entonces, la especialización es en agricultura y en comercio, ¿tá? No se deja de lado lo anterior, pero ya a esta altura no hay esa necesidad de estar mirando todo el día que no venga ninguna bestia a atacarnos, ni estar protegiéndonos de los rayos o las tormentas fuertes. Eso ya estaba pasado, eso ya estaba superado. Y ahora la cabeza y las energías de la sociedad estaban puestas en otra cosa. ¿Te parece que se ve mejor la imagen de la pantalla para la filmación? Bueno, acabamos de prender la luz. Sí. Cualquier cosa acá frena, sí, por eso arrancar. Seguimos dando saltos, ¿tá? Y como ven, estamos siempre en Europa y Mesopotamia, ¿no? África del Norte, lo que es el antiguo mundo, ¿sí? Y haciendo base en lo que es el origen de nuestra cultura occidental, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, porque es también de donde hay datos que fácilmente se pueden usar, ¿tá? Cuando uno busca planos de ciudades en el siglo VI, no aparecen de todas, pero sí de París, ¿sí? Entonces, es una de las razones por las que París va a aparecer varias veces en esta clase, porque se tiene la información a mano, ¿tá? Entonces, acá hay un gráfico que es como una fotografía aérea, pero del siglo VI, ¿sí? Un trazado a tinta,
que muestra cómo era la ciudad en sus comienzos. ¿Tá? ¿Qué se observa en la imagen de la izquierda del espectador? Se observa que está la isla, que hoy es conocida como la isla de la ciudad, acá, y acá adentro está lo que era la aldea, ¿sí? Y para acá aparecen simplemente terrenos vírgenes. Esto es el río Sena, que atraviesa hoy la ciudad de París. En la imagen segunda aparece la misma ciudad, con la misma aldea, pero con un crecimiento. Un crecimiento que duplica lo anterior, ¿verdad? O sea, es bastante. Y aparecen además todo lo que son las tierras de cultivo que seguramente mantengan a la población que está ahí asentada. Entonces tenían un espacio bastante seguro, bien alimentado, ¿sí? Con agua. El agua, piensen que era para todo lo que nosotros hoy usamos el agua que sale de la canilla, ¿verdad? Para regar, para beber, para asearse, para limpiar a las bestias, ¿no? Para todo en general. Para tirar desechos, ¿sí? Tenían unas tierras que eran muy buenas, porque son las de las llanuras de los ríos, entonces son tierras ricas en nutrientes, ¿sí? Tenían un buen espacio, tenían esa ruta marítima que los llevaba y los comunicaba y les permitía comerciar con aldeas o con centros poblados cercanos, ¿sí? La vida era próspera. Bien, quedándonos en lo que es el medioevo, ¿sí? Ya no es París, es estamos hablando en general de las ciudades en el medioevo. Esto de estar juntos, agrupados, teniendo ciertas relaciones como la del comercio, la de que algunos producían ciertas cosas, otros producían otras, eso se intercambiaba, había algunos que se especializaban en el comercio con otras ciudades, porque eran los que tenían un medio de transporte, por ejemplo. Entonces empieza a complejizarse la vida social, ¿sí? Por ejemplo, también aparece el que se dedica solo al comercio. La población entonces ya no está solamente dedicada a cultivar la tierra. Está el que te vende las cosas en la ciudad, el que las lleva para exportación, el que compra mercancías en otro lado y el que sigue cultivando. ¿Qué se ve hasta ahora? En general, buenas condiciones de crecimiento urbano. La ciudad se ubica en suelos muy productivos, la agricultura es excelente porque hay tierra, hay recursos, hay espacio y hay agua, ¿sí? Y tampoco, ¿se acuerdan que lo que vimos de la explotación del recurso que dé tiempo para que se renueve? En este caso la población no era tanta como para agotar el recurso, ¿sí? Y además de eso, por estar las ciudades sobre llanuras de ríos, la dieta está complementada con productos de mar. Eso hace que la salud de los seres humanos funcione bien, ¿sí? Se neutralizan las pestes que va a traer la concentración posterior de seres humanos en ciudades. La cosa sigue. ¿Y qué pasa? Se origina, con esto del progreso y la civilización, un exceso de confianza. O sea, todo anda bárbaro y nada demuestra que va a pasar algo que cambie la cosa. Aparece el surgimiento, aparece la desigualdad, ¿sí? Esto de, bueno, yo soy el que tengo la posibilidad de llevar las mercancías hacia las tierras de más abajo. Yo te voy a decir cuánto sale traer mercancía de la tierra de más abajo, ¿sí? O yo soy el que comercio acá en la ciudad y te digo cuánto vale esto, ¿sí? Y vos, si no trabajas de alguna manera conmigo y aceptás mis proposiciones, bueno, te vas a quedar sin este recurso. ¿Se entiende? Y además, el hecho de manejarse fácilmente en grandes distancias
permite el apropiarse de alguna manera, o a través de comercio, o mismo de la invasión, de los recursos que nos hacen falta en lo que tenemos a mano. ¿Sí? Todo lo que antes se cultivaba cerca, si ya está en la ciudad todo el mundo dedicado al comercio y nadie se dedica a los cultivos, ¿para qué nos vamos a dedicar a los cultivos si acá a unos kilómetros tenemos un pueblo que se dedica a esto y podemos ir a negociar, o si no quieren negociar con nosotros, simplemente los invadimos y ya está? ¿Ah? Esto es un ejemplo, una muestra que quedó en el territorio de esta época, ¿sí? El tema de la conquista romana, ¿sí? El Imperio Romano en lo que hoy es España. ¿Va? Esa muralla hasta el día de hoy existe, está en Lugo y es del siglo III. ¿Va? Entonces el tema acá de la defensa ya no es más contra las bestias salvajes, animales, sino que contra las bestias salvajes humanas, ¿va? Contra otros de la misma especie. Si volvemos a París, pero ya en el siglo VI, vemos que la ciudad se siguió extendiendo. Lo que aparecía al principio era esto, como habitado. Después apareció esto, que acá se ve todavía el anillo. Y hoy día en el siglo VI, la mancha urbana ya está más extendida, ¿verdad? ¿Sobre qué se extendió? ¿Se acuerdan lo que había acá? Campos cultivados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo bueno de la ciudad era que tenía todo a su alrededor una forma de alimentarse fácilmente? Un espacio verde. En la medida que la ciudad se extiende desde su espacio hacia afuera, el espacio verde cada vez está más lejos. Y ese cada vez más lejos hace que ya no esté el espacio verde cerca de las llanuras aluviales. Entonces, lo que antes eran tierras óptimas para cultivar, empiezan a tener menos calidad. ¿Está bien? Aparecen también otras cosas, aparecen un montón de caminos y rutas sobre la tierra. Y aparece también una estructura urbana que empieza a dibujar manzanas y calles, ¿sí? Y ciertas centralidades. Entonces la ciudad también como espacio se organiza de forma de representar o de dar cabida al sistema social que hay en su interior. ¿Qué acompaña además a todo este desarrollo? Bien, empieza el uso de los recursos naturales, como vimos en la clase de Guillermo y posteriores. Recursos naturales quiere decir que es algo que está ahí y es para nosotros, ¿sí? ¿En qué medida se usan? Se extraen, ¿está? Pensando que es inagotable, cosa que hasta el día de hoy hacemos y recién estamos entendiendo que hay muchas cosas que son agotables. También el tema del trabajo rural va decayendo. ¿Por qué? Porque era mucho más fácil, como el día de hoy, ¿no? Cuando uno va al campo y le pregunta a la gente que vive ahí por qué se está vaciando el campo, es más o menos lo que dice esta diapositiva. Había una extracción de recursos y de mano de obra de territorios rurales hacia la ciudad. Surge, entre otras cosas, con esto de la complejidad de la sociedad y del avance de las ciudades sobre el territorio, la propiedad privada y en particular la propiedad del suelo. Esto es una imagen de la ciudad de Florencia, en Italia. Ahí se ve claramente, acá aparecen algunas murallas, acá está lo que existe hasta el día de hoy, que es el Duomo, ¿sí? Una iglesia enorme, y si ven es lo más grande de toda la ciudad, ¿no? Lo más destacado de toda esa ciudad. ¿Y quién la dirige o quién la mandó a hacer? Esa iglesia, ¿sí? Ese edificio, la iglesia misma. Entonces, el poder también está demostrado a través de los edificios, ¿sí? Y algún otro castillito que aparezca por ahí, pero lo impresionante ahí es la iglesia, ¿tá? Entonces queda claro quién era el que estaba dominando en ese momento ese espacio. Pero eso en otras culturas anteriores
muy anteriores también sucedía, ¿no? Que los edificios demostraban el poder. Sí. Es algo que se va a ir arraigando a lo largo de la historia. El espacio tiene que ver con demostrar de qué se trata la organización que lo habita, ¿no? Bien, esto es una muestra muy gráfica de en qué consistía la sociedad en la Edad Media, ¿verdad? En la parte de abajo, los soldados, los campesinos y los siervos. Un escalón más arriba, los caballeros, los señores, obispos y abades. En el penúltimo, los duques, los condes y los altos cargos de la iglesia. Y arriba todo el rey. Para demostrar esto que estábamos diciendo, que se complejizaba y se iba estructurando cada vez con más fuerza, ¿no? El tema social. ¿Con qué se acompaña todo esto? Lo que decíamos de los avances de la tecnología. El desarrollo de medios de transporte fluviales de un alcance mucho mayor a lo que es un río que esté pasando por ahí enfrente, ¿no? Acá ya tiene que ver con empezar a incursionar en los océanos o en los grandes mares. ¿Sí? Y bueno, todo esto que lleva a, si hay posibilidades de vivir más tiempo y de crecer más como especie, porque tenemos alimentos y porque tenemos resguardo contra las catástrofes naturales y además tenemos capacidad de comer cosas que no estén solamente a nuestro alcance directo, sino de ir a buscarlas y enriquecer nuestra dieta, o de abrigarnos con buenas ropas en los momentos de frío, hace que la especie sea cada vez mayor en número, ¿sí? Porque se extiende la duración de la vida y porque además somos más personas, ¿tá? Pero ¿qué pasaba? Esto de la concentración. Las ciudades, desde que existen, atraen gente. ¿Por qué? Porque por eso se originan como agrupaciones de gente, porque estar agrupados sirve para un montón de cosas, para negociar, para educarse, ¿sí? O sea, para enriquecer lo que tenemos como cultura, para ayudarse mutuamente, para cooperar. Entonces, la atracción de la ciudad existe desde el origen, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta concentración y este enriquecimiento y este aumento de población no estaba siendo acompañado por alguna previsión, por lo menos contra los aspectos sanitarios. Tampoco tenía ninguna previsión contra esto que es algo que hoy día salta a los ojos, que es el uso abusivo de los recursos naturales, ¿sí? Pero ahí lo primero que saltó fue el tema de la salud de los propios seres humanos. ¿Con qué? Con esto que mató a 25 millones de personas en Europa, lo que se conoce como la peste negra. ¿Ah? Entonces, esto fue un estancamiento urbano. Imagínense 25 millones de personas, fue una cosa que sacudió, ¿no? A todo el continente, a todo lo que era la cultura en ese momento. Época, 25 millones. Claro. Y además de esto, el tema de la desigualdad y el tema, bueno, de las malas condiciones, ¿sí?, de algunas clases con respecto a otras, también generan luchas que tienen que ver con reclamos que los menos privilegiados hacen a los que están un poco más privilegiados. De alguna manera pasamos acá a, como decía en la diapo anterior, perdón, el pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿sí? No moderna como algo de nuestros días, sino con el término que se conoce como ese espacio en el tiempo que es la Edad Moderna, ¿tá? Que es el resurgir o el renacer después de los años de oscurantismo de la vida en la Edad Media, en donde básicamente todo estaba ordenado, ¿sí?, ordenado en lo más amplio de la palabra por la Iglesia. El orden estaba establecido, ¿sí?, por la Iglesia, por el rey,
a veces, pero el rey tenía mucho que ver con la iglesia. Entonces, ¿quién decía qué pasaba? ¿Cómo había que vivir? ¿Cómo había que vivir a diario? Porque si no, podía haber consecuencias mucho mayores. ¿Quién decía cuánta riqueza o cuánto alimento te tocaba? ¿Sí? Eso básicamente fue el oscurantismo, lo que se conoce como el oscurantismo en la Edad Media. Bueno, recuerden todo lo que son las persecuciones contra personas que intentaban decir algo en contra de esto, ¿no? La quema de brujas, buenas, sí, brujas en general, la Inquisición, o personas de la ciencia, personas que intentaran explicar algún avance en cuanto a conocimientos de medicina, ¿sí? O sistema solar, la Tierra en general, ¿no? De ahí aparece un nuevo tiempo que es el tiempo del Renacimiento, ¿sí? En donde estas tres formas de pensar son fundamentales. El Renacimiento, que entre otras cosas toma los antiguos preceptos de la edad previa a la Edad Media, o sea, la Grecia y la Grecia clásica, ¿sí? Y también la Roma antigua, ¿ah? La arquitectura también hace lo mismo, como ven en la primera imagen. Esto es una vivienda, o sea que había gente que tenía plata. Es una vivienda en Italia, que se conoce como la Rotonda, y pareciera, si uno la mira por pedazos, que tiene algo que ver con una construcción en Grecia hoy día, ¿no? De las que van quedando. Es una vivienda bastantes siglos después y en Italia, ¿ah? El humanismo, que tiene que ver con empezar a reconocer los valores y la importancia del ser humano, y la imagen que está ilustrando esto es el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es el prototipo de hombre de la época, porque eran esas personas que estaban dedicadas al conocimiento general. El tipo era escultor, pintor, científico, escritor, era todo lo que hoy llega hasta nuestros días. Es increíble, ¿no? De su producción. Y bueno, y el protestantismo, que tiene que ver sí mucho con la religión, pero una religión mirada por los seres humanos y no traducida desde Dios directamente por el cura, que era lo que pasaba antes. El cura leía de espaldas a la gente que estaba en la iglesia y en latín la Biblia, como para que nadie entendiera nada de lo que se trataba. Y ahí lo que te decía eran las normas una a una de lo que tenías que hacer por toda tu vida. Imagínense que se las daban en latín y de espaldas y sin posibilidades de preguntar, ¿no? Entonces, el protestantismo, la reforma luterana, lo que hace en este momento es decir, bueno, no, vamos a traducirla para que la lean, por lo menos todos aquellos que saben leer, que no eran todos, pero eran más que el cura de la iglesia, ¿sí? Y en nuestro idioma. Y esto además se acompaña, como todo lo que hemos estado diciendo, con avances tecnológicos, en este caso la imprenta. La imprenta que ya no es, que permite que los libros ya no sean un ejemplar escrito a mano, sino que aparecen en serie y están al alcance de un centenar más de personas que lo que estaba anteriormente. Para que tengan una idea, acá estamos ya en París, 1739. La ciudad no solo se ha extendido en superficie, sino también ha subido, ¿no? en volumen. Tiene lo que se ve ahí, una serie de puentes, hay unos cuantos barcos que se pueden observar, ¿sí? Y si miramos en 1800, un mapa que está disponible en internet, es en rojo, acá en el centro, la ciudad que hemos visto hasta ahora, y todo alrededor los jardines que tienen que ver con el espacio de disfrute de la burguesía, del rey y toda la corte, ¿sí? De los grandes parques donde estaban los castillos. Si observan,
capaz que más adelante también en lo que esté colgado en EVA, es el dibujo que hay acá, son todo de avenidas, ¿sí? que estructuran esos parques, que tienen que ver con centralidades y avenidas que salen en diagonal, una forma bastante barroca de apropiarse del territorio, ¿sí? de la época del barroco. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Entonces, ¿por qué aparecen estas extensiones verdes fuera de la ciudad? Porque la ciudad ya era aquello en donde, entre otras cosas, había aparecido la peste. Era aquello donde estaban todos los proletarios, la nueva clase social, ¿sí? Trabajando. Y de una forma bastante nociva para la salud. ¿Está? Entonces, los que podían ni la pisaban. Se quedaban afuera, en los refugios, en la naturaleza. Una naturaleza que no tenía nada de natural, en el sentido estricto de la palabra, sino que estaba totalmente transformada por setos, vegetación, avenidas entre ellas, ¿sí? Caminos de árboles, de diferentes colores, de flores. Lo que aparece también en este caso, en este momento, es el uso del término paisaje, ¿tá? Ese paisaje que ella llama escenográfico. Volviendo a la ciudad, para que, dejándonos de ensoñaciones con los jardines bucólicos del barroco, ¿sí? Que solo disfrutaban algunos pocos, esto era la situación de hábitat de la mayoría, ¿tá? Esto es plena revolución, principios de la revolución industrial, la ciudad de Manchester, Inglaterra. Unas ciudades totalmente dedicadas a la producción, ¿no? Y bueno, como ven acá está el carbón al lado de las viviendas, al lado de las grandes chimeneas, ¿sí? Da una idea de lo que era la normativa de salubridad de la época. ¿Ah? Y todo además sobre el río. Ese río que seguía siendo además la fuente de agua. Algún pozo habría por ahí, pero para muchos era esto lo que había. Se alcanzan en este momento 4 límites que hasta entonces existía para que la ciudad no siguiera expandiéndose. El nutricional, o sea, hay alimentos para todos, porque no se sacan al lado de la ciudad, pero no tengo que ir caminando a buscarlos, como pasaba al principio de los planitos que mostramos, ¿no? Que quedaba 3 cuadras porque había que ir caminando de mañana a buscarlos y volver. Acá ya vamos en tren o vamos en barco, ¿sí? O vamos en algún vehículo, pero el alimento o el recurso puede estar más lejano, pero llega igual. Entonces, el límite nutricional está cubierto, el de transporte también, el energético, que es el que alimenta el transporte y es el que deja producir otro montón de cosas, y el defensivo, ¿sí? No tenemos en este momento el problema de estar pensando a ver que alguna tribu de por ahí nos ataque. ¿Ah? Las cosas no estaban funcionando, o ningún imperio romano venga a invadirnos. Se consolida el sistema capitalista. A través de la revolución agrícola ya existe las maquinarias a vapor, que permiten que la fuerza del hombre o la fuerza del animal haya sido superada, ¿no? Ya no existe más la tracción a sangre como única herramienta. Puede existir, pero la herramienta fundamental es otra. Reorganización de la banca, ¿tá? El tema de, bueno, existe el dinero, la moneda se intercambia, no es más el producto que se troca por otro producto, sino que puedo negociar en montos mayores, en cantidades mayores, o, no sé, dejar reservada una compra para más adelante. No necesito estar cambiando un producto por otro. Grandes cambios demográficos, esto que hablábamos, ¿sí? En la medida que hay alimento y hay seguridad,
bueno, la población empieza a crecer. Y esto acompañado además de la revolución del transporte y de la comunicación. El telégrafo también aparece en esta época. La pirámide de la población se sigue complejizando, ¿sí? Pero abajo del todo están los trabajadores, el proletariado. Esto es una crítica, ¿verdad? De una forma sarcástica de mostrar lo que era, pero las críticas gráficas siempre dejan buenos datos. Entonces, los de abajo del todo que dicen trabajamos para todos, los del segundo escalón dicen nosotros comemos para todos los que están sentados en la mesa, por todos en realidad. Los siguientes que son los que defienden, 1, 2, 3, 4. El cuarto escalón es la iglesia, son los que regulan, ¿sí? Los que te salvan. Y los de arriba del todo es el gobierno, los que hacemos las leyes. Pero miren lo que hay arriba del todo en este momento. Una bolsa de dinero, ¿sí? Y bien, el tema de la sanidad en los espacios no seguía en pésimas condiciones. Esto, por ejemplo, es una foto de dentro de esa ciudad de París que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Se acuerdan que arranca en lo que es la isla de la ciudad misma de París arranca en la isla de la ciudad? Esto es un islote del mismo río, que es el islote de los curtidores, ¿sí? Entonces lo que se puede ver es que las curtiembres están en la margen del río, ¿sí? Por supuesto que los vertidos van para ese río y el agua que se usa es de ese río. Y eso además queda en el medio de una ciudad habitada. Hoy día esto no tendría ninguna cabida, o por lo menos hay normativa de que no puede ser que una curtiembre exista en estas condiciones. En aquel entonces no se tenía ni idea. Los que pasaban mal eran los que estaban ahí, pero los demás ni se enteraban. Y bueno, y aparte esto de que el suelo se empieza a transformar en objeto de especulación, ¿sí? El suelo, por estar en donde está, vale diferente ahora. O puedo usarlo según el tamaño que tenga para venderlo a distintos precios, o según los interesados que tenga, lo puedo vender a distintos precios. Ya no es un recurso disponible para todos, sino para los que acceden a él. El crecimiento urbano sigue sin límites ninguno, y los progresos científicos y tecnológicos, que son muchos, hemos podido comprobar, básicamente están destinados a los fines productivos, pero no al habitar cotidiano de las personas. ¿Sí? Esta foto, por ejemplo, la foto anterior era de Buenos Aires y esta es un conventillo montevideano de fines del siglo XIX. Las tierras de la ciudad son usadas como fuente de ganancia y las condiciones de vivienda se van deteriorando. El predominio del beneficio privado es lo que está instalado. La rentabilidad y el espíritu de utilidad, ¿sí? La foto es de algo que era absolutamente común en aquella época, que eran niños que trabajaban en las minas. Hoy día todavía existen niños que trabajan en las minas, pero por lo menos están denunciados a nivel mundial. En aquel momento era lo que te tocaba, ¿sí? El niño, porque es el ser humano que mejor entra en un agujero chiquito y que además tiene aguante, ¿está? Si a los 20 años morían, bueno, problema, yo que sé, había más niños para meter en las minas, ¿está? De a poco, todo esto empieza a tener alguna respuesta. En primer caso, como ideas utópicas. Es la época de los filántropos, ¿verdad? Los que había personas que estaban en muy buena posición, se podían ocupar en pensar mejoras para esos sectores de la sociedad que estaban más desfavorecidos, y tenían dinero y tenían tiempo para hacerlo, ¿sí? Entonces aparecen como proyectos de Fourier de principios del siglo XIX también. En este caso lo que se muestra es algo que se llama el Falansterio, que era un edificio que tenía como propuesta toda una vida comunitaria
adentro, en su interior, ¿sí? Que como ven en la foto a color, en la imagen a color, estaban en medio de tierras que tenían que ver con volver a lo natural, volver al aire puro, tener suelos para cultivo, tener recursos a la mano, vivir en grupos pequeños. Un sueño que hasta el día de hoy muchas veces se menciona, ¿no? Como solución de nuestros problemas cotidianos. ¿Cuántos de nosotros hemos oído por ahí? Bueno, no, lo que hay que hacer es volver a vivir en grupos, en el medio del campo y cultivar lo que se come y ya está, ¿sí? Entonces, acá también había todo un desarrollo enorme de, bueno, quién se ocupaba de los niños, cómo eran educados, quién se ocupaba de la salud, de los alimentos, ¿sí? Hay un caso en Estados Unidos que se llevó adelante una de estas cosas. O sea, esto como experimento se llegó a construir y creo que hasta el día de hoy funciona. Es una comunidad, ¿sí? Bien, dentro de todo esto también lo que se dice es lo que surge, son dos corrientes que tienen que ver con lo social y lo espacial. Los que dicen, la forma del espacio puede hacer que mejoren las condiciones sociales, y los que dicen que los procesos sociales tienen su propia dinámica, ¿sí? Y que a pesar de que se planifique el espacio, igual esos procesos van a surgir. ¿Está? Aparece lo que es el determinismo espacial entonces en primera instancia y el social en el otro. Todo el trabajo de los planificadores urbanos tiene mucho que ver con lo primero, con el determinismo espacial, y es lo que empieza ahora a tomar cuerpo. ¿Está? La planificación urbana, o sea, era tal el estado de deterioro y las malas condiciones ambientales que repercutían por supuesto en la salud, que era la salud además del que producía o el que trabajaba en las fábricas, ¿sí? O en los emprendimientos de los que podían hacer algo. O sea, también de alguna manera es empezarse a preocupar de que la mano de obra de la cual depende mi riqueza siga firme, porque si se mueren todos, entonces de alguna manera eso nos va a repercutir. Sí. También las pestes de los pobres contagian a los ricos, eso pesa más quizá. Y las pestes sí, pero los ricos tenían donde escaparse. Sí, pero en la ciudad comparativamente. En la ciudad sí. Que claro, el rico que estaba ahí cerca, que no tenía oportunidad de irse un poco más lejos, también la estaba pasando mal. No se escapa. Bien, entonces, ¿en qué consisten los primeros intentos de planificación urbana? En atacar estos temas. Implementar el orden, la limpieza, la salubridad, el control, porque hemos hablado de alguna revuelta o alguna protesta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Alguna desconformidad a nivel de clase social, y también permitir la movilidad. Esto, volvemos a París, como les decía, es un recurrente en nuestra clase porque hay bastante información sobre esta ciudad y porque además pasaron realmente cosas que tienen que ver con este desarrollo histórico en esa ciudad. En 1860 más o menos, el intendente de la ciudad puede desarrollar este plan. Haussmann es el intendente, Haussmann o Haussmann como le dicen en Francia. Pudo desarrollar porque tuvo mucha plata a su disposición, ¿sí? La ciudad le puso plata a disposición. Este plan que tiene que ver con, en negro están las calles nuevas, las nuevas avenidas y aberturas, o sea, era dar vuelta a lo que había, ¿no? Porque hay rayas negras por todos lados. Aparecen grandes avenidas, allá al final de todo de la avenida se ve el Arco del Triunfo. Hoy es una de las principales avenidas en el mundo como conocida, ¿verdad? Entonces lo que se hizo acá, se gastó mucha plata, pero realmente funcionó para que esta ciudad pasara a ser una de las mecas del turismo internacional, ¿sí? Obras para subterráneo. Y bueno, para volver un poco a lo que estaba pasando ¿sí? Porque esto estábamos hablando de 1860, finales de los 800, pero ya en los primeros años de los 900 tenemos, para que se hagan una idea del marco en el que estamos trabajando, Primera Guerra Mundial del 14 al 18
y unos años después solamente, del 39 al 45, la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de la mayoría de estos países con Estados Unidos y Japón involucrados, ¿sí? Pasado ese momento viene el tema de el mundo dividido por la Guerra Fría, los dos bloques, el este y el oeste, y las grandes crisis económicas que afectan a Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que muestra la película que está acá ilustrada, Tiempos Modernos, ¿sí? Que muestra lo que es la vida del obrero en la fábrica y qué pasa con esa crisis gigantesca que aplastó a los Estados Unidos, ¿no? Desde lo que es el planeamiento urbano, la arquitectura, los pensadores, y en este caso muy utópicos, siguen pensando, siguen elaborando alternativas para mejorar la cosa. Entonces, en el bloque oriental, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para los que son muy jóvenes, era el mundo socialista, ¿sí? La tierra era de todos, principal recurso, y es de todos. ¿Qué se le ocurre a Lissitzky, que es el autor de esto? Los edificios apoyan nubes, el suelo se libera y la construcción está por arriba, ¿sí? Es poético, no se llegó a hacer, ¿verdad? Sobre todo porque además en este momento en la URSS no tenían un peso y todo lo que hacían era decorar los vagones de tren con grandes pancartas y buenas intenciones, pero no pudieron pasar de eso, ¿tá? Pero como propuesta pasó a la historia. Y del otro lado, en lo que es Europa, una Europa devastada por las dos guerras, ¿sí? Aparece uno de los grandes protagonistas del movimiento moderno, que es el arquitecto Le Corbusier, arquitecto y planificador también. Entonces, volvemos a París, y como ven acá, está la hija de la ciudad, ¿sí? La mitad de París ya no existía, las dos guerras mundiales le habían pasado por arriba, que propone el movimiento moderno. Una serie de rascacielos, ¿verdad? Con forma de cruz, y eso tenía que ver con, acá aparece una foto para que se lo vean más a vista de humano. Mucho espacio verde, parques que también tuvieran que ver con el uso común, los espacios en donde la vida cotidiana pudiera darse y el encuentro, ¿sí? Un espacio donde se habitaba, pero en forma bastante más saludable que lo que había pasado hasta ahora. La forma de cruz tenía que ver con la ventilación y el asoleamiento de todas las unidades, de todos los apartamentos, ¿sí? Y un gran protagonismo para el tránsito. El automóvil era fundamental, era el invento de la época. Llegó a existir la corriente de los futuristas en arquitectura y desde la filosofía, ¿no? Que era la máquina es lo más importante que va a pasar sobre nuestra sociedad, y la velocidad, que creo que era como 40 kilómetros por hora, era algo maravilloso, ¿sí? Estamos hablando de los 30. Entonces, desde ambos lados del muro que dividía, ¿sí?, a los dos bloques, de alguna manera se abogaba por esto, el tener una ciudad que, sin dejar de ser ciudad, volviera a tener adentro unas condiciones adecuadas de salud y de habitar, ¿no? Porque esto también hablaba de tener espacios para la recreación, para el uso del tiempo libre. Este tipo de cosas también llegaron hasta acá, ¿sí? Montevideo 1925 se plantea el plan de avenidas, que son grandes avenidas que se ven ahí en blanco, atravesando también el tejido, a la manera de Haussmann, ¿sí? Lo único que nosotros pudimos hacer la mitad de una de ellas, y nada más. Y Agraciada, por ejemplo, es producto de este plan, ¿sí? Pero no se tuvo la plata que tuvo París, por eso no llegamos a hacer hoy día lo que es París. Pero las intenciones las tuvimos. Esta es otra de las grandes obras que hizo Montevideo cuando el Estado tuvo mucha plata. La construcción de la Rambla Sur, ¿sí? Si ustedes conocen Montevideo, esa rambla hoy día se ve como el límite natural de la ciudad. Sin embargo, el límite natural estaba bastantes metros más adentro.
Lo que se hizo es llegar a cerrar, a dejar el mar más afuera y avanzar con la ciudad hasta ahí. Es una construcción buenísima porque hoy día resiste, ¿no? Si la comparan con la foto de Inglaterra que vimos hace unos minutos atrás, esta funcionó mucho mejor. Es otro mar también, ¿sí? Bueno, esto además de estar planificando el territorio así como por grandes superficies, gustó y se siguió con los balnearios hacia el este, por ejemplo, también hacia el oeste algunos, pero básicamente con esas tierras que al principio veíamos en la foto de la paloma, esas tierras que eran arenales y que se ve acá en el plano, están dibujadas con curvas de nivel, ¿sí? Eran grandes arenales y que no servían para la producción agropecuaria, porque no se podía plantar nada y tampoco se podía poner ganado ahí. Entonces, lo mejor que se podía hacer era fraccionarlas, forestarlas, asentar las dunas y vender todo eso como espacio para el turismo. A algunas les fue muy bien. La mayoría de los balnearios de Rocha recién hoy están movilizándose, como para consolidarse como balneario. Por ahora son un dibujo en el plano nada más. Pero ven que la forma es esto de las avenidas en diagonal, los paseos, ¿sí? Como que es el mismo molde que se va repitiendo. No importa si es en la ciudad, si es en las afueras, si el territorio es una llanura aluvial, si es una costa arenosa. Entonces, acá lo que estamos viendo también, si uno lo mira desde el lado del terreno natural, es un desconocimiento completo de lo que está pasando. Y hoy estamos viendo las consecuencias de ese desconocimiento. Desconocimiento o desconsideración, porque algún conocimiento había. Pero siempre se confía más en los avances tecnológicos y el poder, ¿no?, de la ingeniería. Bueno, esto es también, para que tengan una idea, la costa de Rocha está toda fraccionada en balnearios. Lo que hoy nosotros vemos como playas agrestes es mientras lo que está fraccionado no se lleve a cabo, no se consolide. Pero todo eso son pequeños lotes privados. Muchos de ellos pertenecen a argentinos que también con esto de hablar de las guerras y no guerras, pero sí problemas entre países, durante el gobierno de Perón, lo que pasó es que Perón prohibió a los argentinos que venían para acá la avenida, la salida del país hacia acá, por cuestiones que tenían que ver con proteger su gobierno y el dinero argentino, la salida de capitales. Entonces la mayoría de esos balnearios quedaron parados porque los dueños nunca más vinieron, ¿sí? Pero seguramente se empiezan a mover en breve. Bueno, más acá, en Norteamérica, y esto tiene que ver con la tradición anglosajona de generar espacios como centros poblados, tiene mucho más que ver con lo rural. Si la Europa es más mediterránea tiene que ver con ciudades más, espacios entre medianeras, lotes pequeños, una ciudad más concentrada en población. La isla, lo que es el mundo anglosajón y por lo tanto los Estados Unidos, tienen esta otra tradición que tiene más que ver con la ciudad en el verde, los jardines, las casas con patios, con fondos, ¿sí?, que tiene mucho que ver con el sueño norteamericano de vivir en los suburbios, en casas que tengan jardín, piscina, con calles que sean tranquilas, que nunca sean en cuadrícula para que los autos vayan despacio, ¿tá? Esto que tiene mucho que ver, gracias a Hollywood y a la televisión, con lo que hoy día todo el mundo quiere para vivir, que es el sueño ese de tener la casa afuera, en donde se pueda tener un jardín y no verme con el vecino, y que tiene mucho que ver con lo que es hoy Punta del Este, ¿no? Bien, entonces lo que vimos es qué pasó después del gran quiebre de las guerras mundiales, ¿sí?, toda la historia, desde allá, desde las cavernas hasta bastante cercanos a nuestra época, y qué pasa además con esto de
las propuestas de los dos lados del mundo. Pero lo que les traigo acá es una página que ustedes está colgada, está disponible en internet, que habla de el porcentaje de población humana, ¿sí?, que existe en el mundo a través de los últimos 70 años, o durante un siglo, porque llega a estimar el 2050. Entonces, el tamaño de los círculos tiene que ver con la cantidad de población. Y el color de los círculos tiene que ver con la proporción de población urbana adentro del país. ¿Sí? El rojo es el porcentaje superior al 75% de la población. Si se fijan, en 1950 Uruguay tenía más del 75% de la población urbana. ¿Sí? Uruguay y Europa, nada más, los urbanos. ¿Está bien? Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es cómo, pasando de década en década, qué está pasando con el color de los círculos y con el tamaño de los círculos. 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2050. Es una previsión. Esta es la cantidad de población que va a vivir en ciudades. Uruguay siempre tuvo el mismo ciclo. Uruguay no crece ni para el 2050, pero es urbano. No nos movemos de urbano. ¿Está bien? Entonces, pasando de todo eso, en los años 90 aparece un nuevo concepto, las ciudades globales. Esto tiene que ver con el mundo global. El mundo global no lo vamos a ver ahora, pero sí tiene que ver con, bueno, la economía ya no depende tanto de los estados como países, ¿sí? Sino que usa bastante este tema de flujos comerciales que a veces no son materiales y la mayor parte del tiempo actualmente no son materiales, con los avances de las comunicaciones, ¿sí?, y con la flexibilización de los estados, que ya no tienen unas leyes tan fuertes como que obligan a que, por ejemplo, toda una cadena productiva esté adentro de un país. O con la necesidad de los estados, o de algunas ciudades en particular, de algunas regiones, de atraer empresas para que se queden en el lugar y den mano de obra a los habitantes de ese lugar, y para eso flexibilizan algunas de las normativas sociales que hasta este momento habían formado parte de lo que es conocido como los estados benefactores, ¿no? Entonces, en los años 90, la profesora Saskia Sassen empieza a hablar de este término, la ciudad global. Ya no es un país que tiene que ver con generar riqueza o generar oportunidades o atraer grandes inversiones, sino que son ciudades que destacan en el mundo. Las ciudades en principio son Londres, Nueva York y Tokio, las primeras que se leen así, ¿no? Pero bueno, después aparece toda la cadena de ciudades que están en el ranking de las ciudades globales. Y también lo que se analiza es cómo las ciudades aspiran a estar en esos puestos, ¿sí? No a llamarse ciudades globales, porque eso es un término que, bueno, se usa para los análisis académicos, si se quiere, pero sí para estar ahí, para estar a la cabeza de las inversiones. Entonces, eso tiene que ver con tener buenas empresas adentro, ser reconocidas, tener buenos niveles de comunicación, ¿sí? Tener elementos destacados como grandes obras de arquitectura hechas por reconocidísimos arquitectos a nivel mundial. Entonces tenemos, por ejemplo, la ciudad de Bilbao, que hace el Museo Guggenheim, ¿sí? Tenemos, no sé, ejemplos de eso es Barcelona. Barcelona se convirtió en unas pocas décadas en una ciudad que ha pasado a ser, a estar en los altos tops, ¿no?,
del ranking de ciudades a nivel mundial, pero todo esto es gracias a la inversión que diferentes ciudades hacen en sí mismas. ¿Está? Es una puesta también en escena. ¿Esto quiere decir que al país le va mejor? Muchas veces no. Es esa ciudad la que está en contacto con las otras grandes ciudades y ahí es donde se hacen las negociaciones, las inversiones, ¿sí? Las grandes riquezas se concentran ahí, pero no necesariamente repercute en lo que es el resto del Estado. ¿Está bien? Lo que dice esa CEN es la combinación de dispersión espacial e integración global ha creado un nuevo rol estratégico para las grandes ciudades. La tecnología siempre está atrás, permitiendo el uso, ¿no?, para diferentes beneficios. Y bien, lo que vimos rápidamente y a grandes saltos es esto de que desde el principio existe una necesidad en el ser humano de adaptar el hábitat a sus requerimientos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no tenemos garras, no tenemos un pelaje que nos proteja en invierno, ¿sí? Pero tenemos la capacidad de estar generando cultura y de ir acumulando esa cultura a través del tiempo y traspasándola, ¿verdad? Entonces, el hombre modifica su hábitat a lo largo del tiempo, desde el primer campamento que vimos o la caverna, ¿sí?, hasta aldeas. Esta aldea, ojo, a lo largo del tiempo, pero esta aldea es contemporánea, la que está en el medio, ¿sí? No necesariamente en algún lugar, no sé si es África o no. Sí. Son esos espacios que después los van cambiando, ¿verdad? Los van rotando. Porque son chozas, ¿no? Parecían como son chozas y espacios de cultivo o de, no sé, de resguardo de animales. Este proceso que vimos en forma bastante lineal no necesariamente se da en el mismo momento en todos lados, pero sí en la mayoría de los espacios que hoy nosotros manejamos como habituales en nuestra vida, ¿sí? Y bueno, es eso. Lo que hace el hombre es modificar el hábitat, ¿verdad? Lo va complejizando a medida que se complejiza la sociedad y a medida que tiene más conocimientos tecnológicos, más conocimientos en general que puede ir aplicando en ese espacio. Partiendo de esto, de que el hombre modifica sus espacios y que lo hace permanentemente y desde que existe, es que aparece el ordenamiento territorial. El ordenamiento que vimos como técnica municipal hace unas diapositivas atrás, ¿sí?, como herramienta de gestión de la municipalidad, pero también como disciplina, ¿sí?, en su carácter político, administrativo y técnico-científico. ¿Y para qué existe? Porque se entiende que hay una necesidad de planificar el territorio antes, o por lo menos a medida que se va empleando, ¿sí? Pero bien, eso lo vamos a seguir viendo en el práctico. Terminamos por aquí. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? Como comentario, tanto lo que vos planteabas un poco más atrás, ¿no?, con el tema de lo de la aldea, porque en ese esfuerzo que hiciste hace esos 4.000, sí, 6.000 años de historia, sí, claro, pues puede quedar un poco la idea esa de la linealidad, ¿no? Sí. Y en realidad son determinados espacios que justamente digamos, hay algunos procesos como que uno lo puede ver en distintos momentos históricos, en distintas civilizaciones, pero no queda esa idea de linealidad, ¿no? Uh-huh. Es cierto que en definitiva estamos en el espacio, el territorio nuestro es que de alguna manera sigue todo el planteo que vos hacías, ¿no? Podríamos dejar un poco abierta la idea de que en realidad uno cuando va a un territorio hay que estudiar el proceso propio de cada territorio que seguramente tiene sus especificidades, ¿no? Uh-huh. Cada cultura tiene sus especificidades. Una aclaración es que esta clase está básicamente
generada a partir de los textos de Lewis Mumford, un sociólogo de mitad del siglo pasado. ¿Ah? Después les vamos a dejar algún link como para que puedan mirar mejor los textos. Basada tiene otros agregados. ¿Algún comentario? ¿Daniel? No, para mí es interesante ese vínculo de cómo la ciudad no es solo contexto o espacio donde el actor social va y se sitúa, sino también la ciudad expresa y habla, y también habla de quienes están allí, pero también eso da una imagen a otros, es un actor en sí mismo, como que eso para mí se rescata y lo fuiste haciendo con una trayectoria a través del tiempo, y eso está siempre. La ciudad habla a quienes se acercan a ese espacio, habla de quienes están ahí, y no solo quienes están ahí es que dicen algo, sino que la ciudad en sí misma es un contexto para aquellos también, para que el grupo social se exprese, pero la ciudad en sí misma expresa a ese grupo social. Desde la literatura más fabulosa, más fantástica, pueden, ahí, si les gusta, pueden mirar el libro de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles, que son justamente diferentes mensajes o historias que las ciudades cuentan a un peregrino que las va recorriendo. Pero es la ciudad tiene una historia, cada ciudad tiene una historia y un nombre relacionado para contar. Eso ya es más fantástico, pero tiene que ver con esto. O con lo que la pregunta que vos traías. Bueno, si les parece, cortamos por acá.